One lottery ticket makes a big difference for our state students. And when I say big, I mean bigger than jackpot big. Since 2002, South Carolina students have benefited from more than $6 billion in lottery-funded scholarships and grants, including the Life, Hope, and Palmetto Fellow Scholarships. With every lottery play, you're supporting our students, and that adds up in a big way. That's why education is our middle name. Learn more at sceducationlottery.com/betteryou. Martín Bucero, el forjador de la Reforma moderada. En las agitadas aguas de la Reforma del siglo XVI, cuando la Europa cristiana se tambaleaba entre la herejía y la ortodoxia, había un hombre cuya vida se desarrolló como un intrincado juego de diplomacia y teología. Martín Bucero, un reformador cuya influencia a menudo ha sido eclipsada por las figuras más prominentes de su tiempo, fue el maestro de un delicado equilibrio entre la reforma radical y la estabilidad eclesiástica. Su vida es una fascinante historia de persuasión y conciliación, de lucha en la arena teológica y de la constante búsqueda de una visión que pudiera unir a las facciones divididas del cristianismo. Orígenes y formación, un hombre de la Reforma en el corazón de Europa. Martín Bucero nació el 11 de noviembre de 1491 en Eschlestadt, una ciudad en el Alto Rin del Sacro Imperio Romano Germánico, en una familia de origen modesto. Su padre, un zapatero, y su madre, una mujer de fe ferviente, proporcionaron un entorno en el que Bucero pudo desarrollar una educación sólida desde una edad temprana. La influencia de su madre y el ambiente religioso de su hogar fueron factores determinantes en su inclinación hacia la teología y el reformismo. Bucero recibió una educación inicial en la escuela de la ciudad, y a los 14 años, fue enviado al seminario de los agustinos en Heidelberg. Aquí, la educación recibida en el convento y su exposición a las ideas humanistas comenzaron a moldear su pensamiento. La ciudad de Heidelberg, bajo la influencia de Erasmo de Róterdam y otros humanistas, fue un hervidero de ideas reformistas y renacentistas, un caldo de cultivo ideal para el joven Bucero. En 1512, Bucero fue admitido en la Universidad de Heidelberg, donde estudió teología y humanidades. Durante sus años en la universidad, fue profundamente influenciado por las ideas humanistas de la reforma de la educación y la Iglesia, y sus estudios en el Antiguo Testamento lo prepararon para su futura carrera como teólogo y reformador. En 1520, Bucero se unió al convento de los agustinos en Estrasburgo, una decisión que marcó el comienzo de su compromiso con la reforma. En Estrasburgo, Bucero fue testigo de la creciente influencia de las ideas reformistas y comenzó a involucrarse activamente en el movimiento. Su trabajo en la ciudad fue fundamental para la diseminación de las ideas reformistas en la región, y su habilidad para unir diferentes facciones dentro de la reforma lo estableció como una figura clave en la transformación del cristianismo en Europa. El desafío a la ortodoxia, la reforma en acción. Bucero fue un reformador pragmático y moderado, que buscó equilibrar las exigencias de la reforma con la necesidad de estabilidad y unidad en la Iglesia. Su influencia se hizo evidente en varias de sus publicaciones y en su papel en las reformas eclesiásticas en Estrasburgo. Bucero, al igual que otros reformadores, abogó por la justificación por la fe y la primacía de las Escrituras, pero su enfoque era menos radical que el de Lutero o Calvino. En 1524, Bucero fue llamado a Estrasburgo para servir como predicador en la Catedral de San Tomás. Aquí, comenzó a implementar reformas que incluyeron la eliminación de prácticas que consideraba no bíblicas, como la veneración de santos y la transubstanciación. Su trabajo en Estrasburgo fue significativo, ya que logró implementar cambios en la liturgia y en la administración de los sacramentos que fueron fundamentales para la consolidación de la reforma en la región. Uno de los momentos cruciales de su vida se produjo en 1530, cuando Bucero asistió a la Dieta de Augsburgo. En esta asamblea, se discutió la Confesión de Augsburgo, un documento clave en la reforma que fue presentado por Lutero y sus seguidores. Bucero jugó un papel importante en la redacción de una versión moderada de la confesión que buscaba reconciliar las diferencias entre los luteranos y los reformadores más radicales. Aunque la Confesión de Augsburgo no resolvió todas las disputas, la participación de Bucero en la redacción de este documento reflejó su compromiso con la unidad dentro del movimiento reformista. A lo largo de su vida, Bucero se esforzó por mantener una relación equilibrada entre los diferentes grupos dentro del movimiento reformista. Su enfoque moderado lo llevó a colaborar con otros reformadores como Juan Calvino, aunque no siempre estuvieron de acuerdo en todos los temas. Bucero y Calvino tuvieron desacuerdos sobre cuestiones teológicas y eclesiásticas, pero ambos compartieron un compromiso con la reforma de la Iglesia y la promoción de una versión más pura del cristianismo. El exilio y el final, la triste despedida de un reformador. A medida que avanzaba el siglo XVI, la situación para Bucero se volvió cada vez más complicada. En 1541, debido a las crecientes tensiones religiosas y políticas en Estrasburgo, Bucero se vio obligado a abandonar la ciudad. Se trasladó a Ginebra,
donde se unió a Calvino y a otros reformadores en la tarea de consolidar la reforma en la ciudad. A pesar de las diferencias teológicas entre Bucero y Calvino, su trabajo en Ginebra fue fundamental para la expansión del movimiento reformista en la región. En 1549, Bucero se trasladó a la ciudad de Heidelberg, donde continuó su trabajo reformista hasta su muerte el 28 de febrero de 1551. Durante sus últimos años, Bucero se centró en la promoción de la unidad entre las diferentes facciones del movimiento reformista y en la consolidación de las reformas que había promovido a lo largo de su vida. Su enfoque pragmático y su compromiso con la reconciliación le permitieron desempeñar un papel importante en la consolidación de la reforma en Europa, y su legado perdura como un ejemplo de la capacidad para mantener la unidad en tiempos de división. El legado de Martín Bucero, un héroe no reconocido de la Reforma. Martín Bucero es una figura compleja en la historia de la Reforma, y su legado ha sido objeto de revisión y reevaluación en los siglos posteriores. A menudo eclipsado por figuras más prominentes como Martín Lutero y Juan Calvino, Bucero es recordado por su habilidad para mantener la unidad dentro del movimiento reformista y por su enfoque pragmático en la reforma de la Iglesia. Su trabajo en Estrasburgo y su papel en la Dieta de Augsburgo reflejan su compromiso con la reforma y la consolidación del movimiento reformista. Bucero es recordado por su habilidad para equilibrar las demandas de la reforma con la necesidad de estabilidad y unidad en la Iglesia, y su enfoque moderado le permitió desempeñar un papel crucial en la expansión y consolidación del movimiento reformista en Europa. En el contexto actual, Bucero es visto como un pionero de la reforma moderada y un defensor de la unidad dentro del cristianismo. Su vida y su trabajo ofrecen una visión única de la lucha por la reforma y la estabilidad en tiempos de cambio y división, y su legado sigue siendo relevante para el estudio de la historia de la reforma y la evolución del cristianismo. La vida de Martín Bucero es un testimonio del costo personal y espiritual de la reforma, así como del poder de la diplomacia y la conciliación en la construcción de una iglesia más pura y más fiel a las enseñanzas originales del cristianismo. Su historia es una lección de equilibrio y compromiso en un tiempo de profunda transformación y conflicto, y su legado sigue inspirando a aquellos que buscan la unidad y la verdad en la fe cristiana. The lottery is not about getting rich. It's about helping people, and it always has been. The lottery is what helped raise the Great Wall of China, build the roads of Rome, and today, in South Carolina, it's what generates millions of dollars each year for scholarships like the SC Hope, Life, and Palmetto Fellows. The South Carolina Education Lottery is investing in you. Visit sceducationlottery.com/betteryou to learn more.